Muy bien, pausamos el video anterior para evitar pérdida de información. Vamos a continuar con el ejercicio de gráficas de control para atributos sobre la aplicación de la gráfica P. El ejemplo nos dice desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y nos muestra aquí que estos son los defectos que hubo. Ya tenemos aquí abierto el Minitab y podemos ver que de acuerdo al lote, aquí tenemos 20 lotes de 10.000. Estos son la cantidad de efectos que hubo por cada lote. Okay. Bueno, ¿qué es o por qué vamos a aplicar la gráfica P? Vamos a ir a estadísticas, variables, gráficas. ¿Por qué no encuentro? No. Aquí está, para atributos. Ya. Muy bien. Vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos. Y vemos que existen muchos tipos de gráficas. Gráfica P, P de Lenny, NP, U de Lenny, C. ¿Cómo sabemos a cuál P nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de defectos de lote, vamos a utilizar alguna de las gráficas P. Cuando hablamos de defectos unitarios, vamos a utilizar la gráfica U. Ahora, podemos aplicar siempre un diagnóstico de gráfica P para determinar si debemos utilizar una gráfica P o P de Lenny. Si la muestra es variable, podemos utilizar la gráfica P o P de Lenny. Si es constante, la única opción que tenemos es utilizar la gráfica de NP. Y de hecho aquí nos dice, utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifica en una o dos categorías, tales como pasa o no pasa. Entonces, tenemos cualquiera de estas dos. En este caso, el ejercicio nos pide utilizar la gráfica P. Vamos a utilizar directamente la gráfica P. Y en variables vamos a seleccionar defectos, tamaño de los subgrupos, vamos a utilizar tamaño de lote. Y en opciones de gráfica P vamos a seleccionar todas las pruebas. Para este caso nos muestra 4 pruebas. Igualmente aquí vamos a cambiar de 9 a 8. Si se recuerdan, en nuestras instrucciones de está en control o no está en control, dijimos que 8 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, ya sea arriba o abajo, serían un indicativo de pasa o no pasa. El sistema Minitab por default nos muestra 9, nos da la opción de 9, lo cambiamos a 8 para seguir con nuestros criterios. ¿Okay? Y aquí vamos a aceptar. En este caso observamos que tenemos 6 puntos fuera de los límites de control. No los límites de control superior e inferior, sino los límites de control para nuestros parámetros de control. Perdón. Y vemos que en cada punto tiene un número 2. Este número 2 nos indica a cuál de los límites fue el que se encontró como fallo. Vamos a las opciones de gráfica. ¿Cuál de las pruebas, perdón? Y nos dice que fue la prueba de
puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Es decir, aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De este lado de la línea hubo 9 puntos consecutivos por encima de la línea central, y acá hubo 2, 4, 6, 8, 10, 11. Por eso a partir del 8 nos lo marcó rojo, y aquí a partir del 8 también. Entonces el 8, el 9, el 10 y el 11 ya son focos rojos, ya nos está diciendo esto no es normal, tu gráfica no está en control. Otra opción para verlo es ir a... Ay, ya no sé qué ando haciendo. Vamos a ver el diagnóstico. Igual las variables son los defectos y los tamaños de los subgrupos son los tamaños de los lotes. Vamos a aceptar. Y aquí vemos que el orden pues sigue más o menos igual, lo que es la pues olvidé el nombre, pues nuestra línea de avance de la información, y nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, que consideremos utilizar una gráfica P de Lenny. Entonces, como nos sugiere una gráfica P de Lenny, pues podemos ir a utilizar una gráfica P de Lenny. Igualmente, las variables son los defectos y el tamaño de los subgrupos va a ser el tamaño del lote. Igualmente queremos ver todas las pruebas y también la queremos ver con 8. Ok, nos dice que el sigma z fue de 0.73 e igualmente en este caso nos marcó 3 puntos por encima de la línea central, 3 nos los marcó rojo y 4 abajo. El 1, vamos a ver cuál fue el 1. El 1 dice que hay un punto que está por encima de cada desviación estándar de la línea central. Para este caso son 3. Recuerden que estamos manejando 3 desviaciones estándar por encima para que sea nuestro límite de control superior, y 3 por debajo de la línea central para nuestro límite de control inferior. En este caso el 1, la muestra 7, se sale muy por encima del límite de control superior. Entonces no estaba equivocada nuestra gráfica P. Para este ejemplo podemos determinar que el proceso no está bajo control estadístico. Vamos al siguiente ejercicio y nos dice: considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a pausar un momento para abrir el Minitab. Ok, otra manera de llegar a nuestra gráfica P es desde el asistente, gráficas de control, y aquí el asistente nos explica básicamente qué necesitamos. Nos dice que esta es para la gráfica P, va a ser para elementos defectuosos, y la gráfica U para defectos por unidad. Nosotros queremos una gráfica P. Estos son los defectos. Tamaño constante para todos los subgrupos. Tamaño del lote. Listo. Y aquí, como podemos ver, obtenemos más gráficas porque nos las da muy explicadas. Antes de proceder a explicarlas, vamos a tomar la gráfica P tal cual la tomamos de manera normal.
Ay, nos interesa la variable de efectos. Los tamaños van a ser los de la columna y queremos todas las pruebas. Ok, aquí podemos ver que no nos está marcando ninguna alerta, no falló en ninguna de las pruebas este problema, entonces aparentemente está dentro de control. Este proceso se puede decir que está en control, si cumple con el control estadístico. Vamos a ver las otras pruebas que nos muestra aquí. Nos pregunta, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Sí, sí es estable, sí son pues defectos que no vienen de un patrón, de un ciclo o de un punto fuera de una línea de límite de control. Aquí podemos ver el total de elementos que fueron 200.000. Los defectuosos fueron en total 400, porcentaje de defectuosos 0.20, número de grupos fueron 20 grupos, los subgrupos son de 10.000. Aquí podemos ver, aquí nos ayuda a saber qué es lo que podemos buscar como defecto, que estén fuera de control, que oscilen de esta manera, tengan oscilaciones no normales, la manera en la que se mezclan, los cambios rápidos, los cambios graduales, patrones ascendentes o descendentes y los ciclos que ya hemos mencionado. En este caso, nuestra proporción no muestra ninguno de estos patrones, como podemos ver. Entonces, podemos ver que estamos dentro de los límites de control. Y la gráfica P, aquí está nuestra tarjeta de informe. Nos dice que se verificó la estabilidad, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. El número de subgrupos, no debemos de preocuparnos por la exactitud de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Para el tamaño de subgrupos, no debemos preocuparnos por la exactitud de los límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 250 elementos. La variación esperada en nuestros datos está cerca de la variación esperada. Los datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente. Si estas condiciones existen, podría haber un mayor número de falsas alarmas o tener una gráfica que aclara nuestras señales, cosa que no pasó. Y nos dice que no necesitamos utilizar una gráfica alternativa porque esta gráfica que utilizamos nos sirve para supervisar el control del proceso. Entonces, si nos hubiese mostrado la opción o sugerido utilizarla como en el ejercicio anterior, la gráfica de P en Laney, entonces habríamos tenido que hacer ese cambio para ver si estábamos ante alarmas falsas o alarmas correctas. Bueno, por mi parte eso fue todo. Muchísimas gracias por visualizar. Buenas noches.